Vamos a continuar con la serie Las Parábolas de Jesús. Ya vamos por el tema número 26, hermanos. El tema número 26 de las Parábolas de Jesús. Ya estamos en los últimos temas de esta serie, Las Parábolas de Jesús. El subtema que yo le puse a la parábola de la gran cena, el tema 26, que es la parábola de la gran cena, le nombré el tema, la invitación ya está hecha. Amén. El texto base que vamos a tocar, mis hermanos, hoy en esta noche, es el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, verso 15 en adelante. Entonces, esta noche, mis hermanos, vamos a seguir estudiando las parábolas de Jesús. Veamos entonces qué es lo que Dios nos va a hablar hoy. Amén. Lucas 14, verso 15. ¿Ya lo tiene? Dice ahí: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber esas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en esta noche te damos gracias una vez más por tu presencia entre nosotros. Tu presencia, Señor, que nos da paz, nos da aliento. Tu presencia, Señor, que nos redarguye, Señor, a seguirte adorando. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Padre, que tu palabra sea depositada, Señor, en nuestro corazón. Que lo que vayamos a estudiar el día de hoy quede muy grabado, quede muy presente, que podamos entender y que podamos no solamente entender, sino obedecer tu palabra, Señor. Te damos gracias a ti, Señor, por tu hermosa palabra que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y muy bien, mis hermanos, entonces esta parábola, como vemos en estos versículos, surgió por la observación que hizo un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús. No sé si se dio cuenta en eso, ¿verdad? Allí en la casa de un fariseo. Dice que oyó cosas que estaban diciendo allí este hombre, ¿verdad? Allí en el contexto anterior, después lo puede usted observar, que había mucha gente en ese lugar, era una cena, y alguien de allí levantó una expresión, ¿verdad? Expresó y dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y gracias a esa expresión, mis hermanos, ¿sí? Es que Jesús comienza a enseñar esta parábola. Y el que dijo esto, mis hermanos, esta expresión, esta persona, no se menciona el nombre, pero era de aquellas personas que les gusta oír cosas de Dios. ¿Cuántos aquí les gusta oír cosas de Dios? Les gusta oír las cosas del cielo, les gusta oír las cosas espirituales. Es ese tipo de personas, ¿verdad? Pero nunca dan el paso definitivo para entrar al reino de Dios. Entonces, lo que hace Jesús aquí es aprovechar la oportunidad, mis hermanos, para decirle a ese
o a esa persona que expresó esta frase: bienaventurados los que comen en el reino de Dios. ¿Sí? Los que comen pan en el reino de Dios. Dice, y Jesús ahí entonces aprovecha para recordarle a ese hombre, mis hermanos, y a todos los que estaban allí presentes, que hay muchos invitados para entrar al reino de los cielos, pero sin embargo nunca llegan ahí porque desatienden la invitación. Y esto nos habla, mis hermanos, esto nos enseña, pues que así hay gente en las iglesias que les preguntas: ¿cómo te pareció la reunión? ¿Cómo se te hizo la reunión? Y muchos dicen: estuvo muy bonito. Pero ¿sabe algo, mis hermanos? Estas personas no son salvas. La parábola nos enseña, mis hermanos, que Dios ha provisto del medio para que el hombre pueda ser salvo. Eso nos enseña esta parábola. El evangelio contiene todo lo que los pecadores necesitamos para ser salvos, ¿sí o no? No escuché, hermano. Por eso tenemos que predicar el evangelio, mis hermanos. Sabemos que por naturaleza todos nos hallamos alejados de Dios, ¿sí o no? Sin embargo, Dios concede, mis hermanos, para la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados y nos ofrece justificación. Fíjese, ¿cuántos ya han sido lavados de sus pecados con la sangre de Cristo? Amén. Fíjese lo que dice Romanos 5:1. Romanos 5:1. Deje un apartado ahí en esa parábola, no se aleje, pero sí, acompáñeme por favor allí a la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 1. Dice ahí: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos tienen paz aquí? Amén. Pues de eso se trata el evangelio, mis hermanos, de tener paz. Amén. De tener paz a través del evangelio. Y no hay nada, mis hermanos, en un corazón culpable o en una conciencia que acusa, mis hermanos, que Cristo no pueda limpiar o borrar y librar. En pocas palabras, mis hermanos, Cristo es la figura que sobresale en esta parábola de la gran cena, mis hermanos, porque Cristo es el centro de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Él dijo en Juan 6:35, Jesús les dijo, fíjense: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Aquí está la provisión de Dios, mis hermanos, que es Cristo Jesús. Amén. Y luego continúa diciendo y dice: y el que en mí cree no tendrá sed jamás, dice Jesucristo. Él es el centro del mensaje de la Biblia, mis hermanos. ¿Sí? Y dijo también allí en Juan 6:55, él dijo: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Qué tremendas palabras, ¿no lo cree? Entonces, mis hermanos, es en esta parábola aquí donde Jesús nos enseña que las invitaciones, mis hermanos, y los ofrecimientos que contiene el evangelio son muy claros. ¿Cuántos dicen amén? Dice la parábola: el Señor ya tiene todo preparado para esta cena. Y esta parábola, mis hermanos, nos enseña que de parte de Dios nada falta para la salvación. ¿Cuántos lo saben? Nada falta para la salvación del hombre. Ya todo se consumó cuando Cristo dijo en la cruz: consumado es. Amén. Entonces, mis hermanos, esto nos muestra que el Padre está pronto a recibir a aquellos que por medio de Cristo se acercan a Él. Amén. El Hijo está pronto a limpiar nuestros pecados, mis hermanos. Él siempre está presto para limpiar nuestros pecados. Y el Espíritu Santo está pronto, mis hermanos, para sellarnos como propiedad de Dios. Amén. Entonces, como Jesucristo, como mediador, los pecadores ahora pueden acercarse a Dios sin temor. Amén.
Y esta palabra venid, porque decían vengan a mí, ¿verdad? Venid, esa palabra venid es dirigida a todos sin excepción, ¿eh? A todos. Los que estamos aquí dentro y los que están allá afuera, mis hermanos. En otras partes de la Biblia Jesús dijo, por ejemplo, ahí en Mateo 11:28, Él dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dijo venid, esa palabra de venid. El profeta de parte de Dios también, él dijo esta palabra, venid. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, dice, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Y vuelve a decir el profeta, dice, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces, mis hermanos, ninguno podrá decir que no se le invitó de parte de Dios a que tuviera vida eterna, ¿verdad que no? Nadie va a poder decir, todos estamos invitados, porque las escrituras son muy claras y nos dicen, vengan, ¿sí? Jesús dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Fíjese, Él nos dice, ya todo está listo, nomás vengan. Y todo el que venga a mí, yo no lo voy a echar fuera. Nos está haciendo la invitación el Señor. Porque los brazos de Jesús, mis hermanos, están dispuestos a recibir a todo aquel que viene con un corazón arrepentido. Amén. La parábola, mis hermanos, nos enseña que muchos de los que recibieron la invitación de Dios por el Evangelio rehusaron a aceptarla, ¿sí? Y esto, mis hermanos, es muy triste. Es muy triste. Cuando el siervo aquel de la parábola anunció que todo estaba preparado, dice la parábola que todos comenzaron a excusarse. Fíjese, todos tenían una tonta respuesta y una disculpa sin sentido, pero en algo estaban de acuerdo esas tres personas, fíjese. Estaban de acuerdo, ¿verdad? Esas personas que se mencionan aquí en la parábola y no quisieron venir. En eso estaban de acuerdo, no quisieron venir. Fueron invitados, pero no quisieron venir. Entonces, mis hermanos, la parábola nos muestra la manera cómo es recibido el Evangelio en donde quiera que se proclame. ¿Sí? Algunos al escuchar dirán, ¡ay, qué bonito se escucha! ¡Qué bonita palabra! Pero en realidad, mis hermanos, nunca tienen esa comunión en la cena, comunión con Dios, ¿sí? Nunca lavan sus pecados en la sangre de Cristo. Millones, mis hermanos, de pecadores, millones de pecadores, eso es lo que hacen todos los días. Lo mismo que está descrito en la parábola. La invitación es del Señor a que acudan a Cristo, pero ellos rehúsan a hacerlo y ponen excusas muy tontas. Entonces, no es por ignorancia del mensaje, mis hermanos, que muchos se pierden y se van al infierno, no. Es por el amor al mundo y a las cosas del mundo. Y lo ponen en primer lugar al mundo y desecha la invitación del Creador del universo. Y estos asuntos, mis hermanos, son lícitos, claro que sí. El casarse es lícito, ¿sí o no? El tener yuntas de bueyes, tractores, es lícito, ¿sí o no? Tener negocios es lícito, claro que sí. Eso es lícito, mis hermanos. ¿Cómo no comprar? ¿Cómo no casarse, verdad? Pero que no debe de ser lo más importante en tu vida, mi hermano. Es lícito, pero no debe de ser lo más importante en tu vida. Jesús dijo, vale más la vida que el alimento, ¿sí o no? Siempre habrá cosas más importantes, mis hermanos. Entonces no hay disculpas que puedan justificar al hombre que rehúse la invitación de Dios a la gran cena. Amén.
Déjenme tomo un poquito de agua porque me estoy ahogando. Entonces, mis hermanos, la parábola nos enseña que Dios quiere la salvación de las personas, ¿sí o no? Dios quiere la salvación de las personas, pero les demanda que crean en el Evangelio. Eso es lo que Dios nos demanda, que debemos de creer en el Evangelio, ¿sí o no? Porque si no creen, pues entonces no hay salvación, mis hermanos. Dios, mis hermanos, es un Dios de amor. ¿Están de acuerdo con eso, sí o no? Él tiene un gran amor y compasión para el que se arrepiente, ¿sí o no? Su clemencia es inagotable, mis hermanos. Si alguno no quiere recibir la verdad y rechaza la invitación de Dios al arrepentimiento, la verdad es que su final será muy trágico. Será muy trágico todo aquel que rechaza la invitación de parte de Dios y no se acerca a Él en arrepentimiento. Mire, mi hermano, Dios quiere traer convicción a los pecadores. Quiere persuadir quiere persuadirlos a que se arrepientan, a los pecadores. No hay otra manera de alcanzar la salvación, mis hermanos. ¿Sí? Pero es preciso, mis hermanos, llamarles a través del Evangelio, pero repetidas veces, mis hermanos. ¿Cuántas veces tú has invitado a alguien y a la primera te desanimas? No, no quiere venir. No, ya mejor desisto. Repetidas veces, mi hermano. Repetidas veces. Hey, vamos, te invito. ¿Sí o no? Debemos entonces de tratar con la gente que les compartimos del Evangelio, ¿sí o no? Como si estos fueran a cometer suicidio. Debemos de compartir el Evangelio así. ¿Qué harías o qué harías tú si tú supieras que alguien conocido tuyo se quiere suicidar? ¿Tú qué harías? ¿Qué más? ¿Qué harías? Tratarías de evitar que se suicide, ¿no? Tratarías por todos los medios posibles evitar que se suicide. Pues hay personas, mis hermanos, que conocemos que no han escuchado del Evangelio. Y tenemos que ir y hablarles de Cristo para que no se vayan a una eternidad sin Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros, mis hermanos, no podemos dejar que la gente continúe en esa situación. Amén. Allí está la expresión de forzarlos a entrar también en esta parábola, que ya estudiaremos más adelante, mis hermanos. Entonces, entremos de lleno a lo que es la parábola para estudiarla. Lucas 14:16. Entonces aquel hombre, dice, ¿verdad? Dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Eso es en el 15, y en el 16 dice, entonces Jesús le dijo al que había dicho esas palabras, un hombre hizo una gran cena. Y yo quiero que subraye esa frase, gran cena. Amén. Es como decir, alguien hizo, o más bien va a festejar los 15 años de su hija y está preparando pues una gran fiesta, ¿sí o no? Los 15 años de la hija menor. Y estas personas se esmeran, se preparan, mandan invitaciones, ¿sí? Y echan la casa por la ventana. Y esta frase, mis hermanos, gran cena, es como echar la casa por la ventana. O sea, no escatimas con nada, haces una gran fiesta, ¿sí? Y esa gran cena, mis hermanos, tiene la siguiente aplicación. Vayamos por favor ahí en Apocalipsis 19:6, deje un apartado en Lucas y vayamos a Apocalipsis 19:6. Aquí es una escena en el cielo, la que vamos a ver aquí. Pasan los tiempos y vemos que es una cena.
Veremos de qué se trataba esta cena. También vamos a ver quién es el personaje central en esta cena y en honor de quién es esa cena. Amén. Entonces, Apocalipsis 19:6, ¿ya lo tiene? Dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa, mis hermanos? La iglesia, muy bien. ¿Y quién es el Cordero? Jesús, muy bien. Tiene 10. Versículo 8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista del lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados ¿a dónde? A la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y si son palabras verdaderas de Dios, es que Dios no miente, mis hermanos. Amén. Es decir, el hecho de que sea una parábola, mis hermanos, no significa que sea una historia que no sea verídica. Puede ser verídica y es verídica, mis hermanos. La invitación ya está hecha, pero muchos se excusan y no quieren ir. Amén. Regresemos al Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 16. Ahí donde nos quedamos en el verso 16, que en la gran cena, ¿verdad? Dice: y convidó a muchos, continúa diciendo ahí. Es decir, invitó. Esta palabra convidar es que invitó a muchos. Y esta invitación, mis hermanos, primaria fue a los judíos. A ellos los invitó primero, ¿sí o no? Porque a ellos vino. Pero ¿qué hicieron los judíos con el Hijo de Dios? ¿Qué hicieron? Lo rechazaron. Lo rechazaron. Vea Juan 1:11, por favor, rápidamente. Juan 1:11. ¿Lo tiene? Dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿A quién vino primero entonces? Esta invitación primaria fue a los judíos, mis hermanos. Los judíos lo rechazaron. Dice el verso 12: mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos aquí le han recibido? Mas todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que, mis hermanos, Dios, Jesús, convidó a muchos, en primera instancia a los judíos, pero los judíos lo rechazaron. Y por ese rechazo, mis hermanos, que los judíos hicieron a Jesús, Dios se volvió a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Gentiles, mis hermanos, quiere decir a los paganos. Y aquí es donde entramos usted y yo. Porque nosotros no somos judíos, ¿verdad que no? Parecemos judíos, pero no somos judíos. Romanos 9:25 le voy a explicar rápidamente esto que le estoy diciendo, de por qué Dios, que gracias a ese rechazo de los judíos, entonces Dios voltea hacia nosotros, ¿sí? Y nos hace la invitación. Vea Romanos 9:25, por favor, para entender un poco más acerca de esto. ¿Lo tiene? Romanos 9:25. Dice: como también en Oseas dice, fíjese, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada.
Verso 26 dice: y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y aquí es donde entramos usted y yo, mis hermanos, los gentiles, los no judíos de raza, que recibimos y aceptamos el llamado de Dios al arrepentimiento por medio del evangelio. ¿Y qué cree, mi hermano? ¿Qué cree? Vamos a estar en la cena. Amén. Yo pensé que se iba a gozar, hermano. Vamos a estar en la cena. Al menos hágale, ay, qué rico, ¿no? Vea qué cosas tan maravillosas, mi hermano. Dios permitió de una forma misteriosa, pero en la sabiduría de Dios, Él permitió que esto fuera así. Que los judíos le rechazaran para entonces volverse a los gentiles y así poder invitar a todos. Fíjese, sin distinción de raza, a esa gran cena. Qué tremendo, qué tremendo, Romanos 11:30, aquí no, es donde todos lo podemos someter, ¿sí? Es donde todo lo podemos someter a la soberanía infinita de Dios. En Romanos 11:30, búscalo por favor, ya nomás denle unas vueltas a las páginas. Romanos 11:30, veamos entonces cómo Dios permitió esto de que los judíos lo rechazaran para entonces Él poder invitar a todos a esta cena. Amén. ¿Lo tiene? Romanos 11:30 dice: pues como vosotros también en otro tiempo eran desobedientes a Dios, es decir, se refiere a los gentiles, a nosotros los gentiles, ¿verdad? Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, es decir, por la desobediencia de los judíos. Fíjese. Así también, verso 31 dice, así también así también estos, es decir, los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, o sea, los gentiles, ¿sí?, ellos también alcancen misericordia. Gracias a que los judíos rechazaron la invitación, Dios voltea a un pueblo que no era su pueblo, nos adopta como su pueblo, nos hace el llamado, y si nosotros respondemos en arrepentimiento, Él nos adopta como su pueblo. Amén. Porque Dios, dice ahí en el 32, sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia. ¿De quiénes? De todos, judíos y no judíos, mis hermanos. Amén. Y ahí es donde la verdad se me fundieron los fusibles, mis hermanos. Porque después, más adelante, continúa diciendo ahí en Romanos, ¿verdad? Profundidad de las riquezas, dice Pablo. ¿Por qué? Porque él se quedó así como yo. Se le fundieron los fusibles y dijo, wow, qué profundo es esto. Qué maravilloso eres, Señor. O sea, ahora lo entiendo. Como decimos en México, ya me cayó el 20. ¿Sí? Y solo el Espíritu Santo, mis hermanos, puede mostrarnos de una manera espiritual cómo es que Dios en su infinita sabiduría no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Qué tremendo, ¿no? Y ya no está en Dios, mis hermanos. El problema de la salvación ya no está en Dios. Él ya nos brindó la salvación que es en Cristo, ¿sí o no? Pero no todos la aceptan. No todos entregan sus vidas. No todos lavan sus pecados en la sangre de Cristo. No todos se arrepienten. Y hablo de los que están afuera, pero lo más impactante de todo esto, mis hermanos, es que dentro de la iglesia también Jesús es rechazado. Dentro de la iglesia, mis hermanos. Tristemente, de aquellos que se gozan y dicen, ¡qué bonito! Pero en realidad no van a estar en la gran cena. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron
de sus pecados, mis hermanos. Regresemos por favor al Evangelio de Lucas 14, versículo 17. ¿Lo tiene? Dice, y a la hora de la cena, ¿se fija? Y a la hora de la cena, hay un dicho, eso me recuerda que hay un dicho por ahí que dice, no hay día que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. ¿Has escuchado esa frase? No hay día que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Y a la hora de la cena, ¿verdad? Entonces, ¿sabe una cosa? Va a llegar ese día. Va a llegar ese día. Indiscutiblemente, mis hermanos, llegará ese día. Unos participarán con Él, porque tienen comunión con Dios a través de su Hijo, ¿sí? Pero otros serán lanzados al infierno por haber rechazado la invitación. Y eso, mis hermanos, es lo trágico. Entonces dice que a la hora de la cena, dice, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Ya no necesitas hacer nada, ya todo está preparado. Cuando vas a una fiesta que te invitan, muy amablemente la gente a veces invita a una fiesta que ellos realizan. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cuando vas, ¿tienes que ir a barrer? ¿Tienes que ir a acomodar las mesas? ¿Qué es lo que haces cuando vas a una fiesta? Nada más llegas y te sientas y disfrutas, ¿no? Te sirven la cena y a veces es self-service. Ya aprendí esa palabra, nunca se me olvidó, ¿verdad? Y vas y te sirves la comida, te sientas otra vez y vuelves a disfrutar la reunión. Ahí familiar o la fiesta familiar. No tienes que hacer nada. Y aquí es lo mismo. Ya todo está preparado. No necesitas hacer nada. Simplemente aceptar la invitación y acercarte a Él en arrepentimiento. Y esto nos habla, mis hermanos, de que Dios desde el Génesis ya había provisto del sacrificio perfecto que era Cristo, mis hermanos, el Cordero de la Pascua. Recordemos cuando Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pablo dijo en 1 Corintios 5:7, 1 Corintios 5:7, Pablo dijo, limpiaos pues de la vieja levadura, y aquí levadura se está refiriendo, mis hermanos, o tiene símbolo de pecado. Así que dice, limpiaos pues del viejo pecado, ¿sí? Del pecado, para que seáis nueva masa, sin levadura, sin pecado como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Tienes que hacer algún sacrificio para acercarte a Dios? No, Él ya lo hizo todo. Ya Cristo fue sacrificado por nosotros, mis hermanos. Entonces ya todo está listo, mis hermanos. Ya todo está preparado. Ya no hay sacrificios que ofrecer. Porque el corazón contrito y humillado, ¿qué es lo que pasa con un corazón así? Dios no lo desprecia. Al corazón contrito y humillado. Por eso, mis hermanos, la insistencia. Vengan, ya está todo listo, ya no hay más que hacer. Simplemente es rendirse al Hijo de Dios. ¿Cuántos se rindieron al Hijo de Dios mientras adorábamos? Y como todo ya está listo, mis hermanos, la invitación del Señor es simplemente para disfrutar la comunión con Dios. Y ahora podemos acercarnos a Dios a través de Cristo solamente. No escuché amén. Y solo por Cristo, mis hermanos, podemos entrar a esa gran cena. Solamente por Cristo, mis hermanos. Y para poder entrar, mis hermanos, a esa gran cena, no existirá nada de eso de influyentismo. No es que yo soy influyente. ¿Qué no sabes quién soy yo? Yo soy el que dirigía la alabanza allí en Casa de Oración Southgate. Yo predicaba allí.
Ah, sí, y. O nada de que te vas a brincar por la ventana. No. O nada de que yo conozco al novio, porque no sé si le ha pasado que va a las bodas y yo conozco al novio. Ah, sí, trae su invitación. No, pero yo lo conozco. Háblele, por favor. ¿No le ha pasado así? Y ahí va el novio y ni lo conoce, nunca lo había visto, ¿verdad? Pero aquí nada de eso se va a poder, mis hermanos. Nada, solo a través de Cristo. Amén. Vayamos por favor a Hebreos 10. Espero ser claro hasta aquí, mis hermanos. No quiero enredarle tanto. Hebreos 10:10. ¿Lo tiene? Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha. ¿Cuántas veces? Una vez para siempre. Amén. Versículo 11 dice: y ciertamente todo sacerdote, aquí está hablando de sacerdotes del Antiguo Testamento, por supuesto. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿A cuáles sacrificios se refiere? A los animalitos inocentes, aquellos que degollaban ahí, que ofrecían. Se está refiriendo allí. Dice ahí que nunca, o sea, estos sacrificios, ¿verdad?, que ofrecían todos los días, dice, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca. Ofrecían el sacrificio, pero no quitaban el pecado. Verso 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda, es decir, el sacrificio de Jesucristo, con una sola ofrenda, hizo perfectos, ¿qué dice? Para siempre a los santificados. ¿Cuántos son santificados aquí? 15 dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Y el Espíritu habla a nuestro corazón. ¿Sí o no? Porque después dice, porque después de haber dicho, verso 16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Y yo le hago aquí una pregunta: ¿está en tu corazón la ley del Señor? Porque si está allí, ese es el pacto, mis hermanos. Ese es el pacto. Él prometió poner sus leyes en nuestros corazones. Amén. Dice ahí, y continúa diciendo el 16: y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, es decir, donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, verso 22 dice, ¿qué dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Amén. Y esto me habla a mí, mis hermanos, de que el Evangelio nos ofrece que ya todo está preparado. Ahí lo está diciendo, ¿sí o no? Ya Jesucristo se ofreció. Él ya lo entregó. Ya no hay más sacrificios que hacer.
Y aquel siervo le dijo a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Lucas 14:18, por favor. Lucas 14:18. Para la próxima me traen un café. No, no es cierto. Un té. No, no es cierto. Está haciendo frío, hermano. No es cierto. No, está bien, porque así despierta uno. Y sí despierta uno. Mire, el primero que vea yo dormido, se lo voy a aventar y va a ver que sí despierta. No, no se crea. Vamos a continuar entonces en Lucas 14:18. ¿Lo tiene? Dice: y a todos, a una, comenzaron a excusarse. Fíjese. Todos comenzaron a dar excusas tontas, excusas que solo mostraron el desprecio de tan grande invitación. Fíjese. Lo dejaron plantado al Señor. Yo le hago una pregunta: ¿alguna vez lo han dejado plantado? Se siente feo, ¿no? Que invitaste a alguien a una comida o a una cena y no llegó. Se siente feo, ¿no cree? Imagínate, tiras la casa por la ventana, preparas una gran cena y los invitados no llegan. Imagínese, yo aquí vengo temprano, 1 hora, pongo el equipo, conecto cable por cable, me llevo como casi 1 hora haciendo eso. Y ya espero que vengan los hermanos y no viene ninguno. ¿Cómo me voy a sentir? Me voy a sentar allí y voy a llorar, hermanos. No, pero gracias a Dios, qué bueno que sí vinieron. Entonces, fíjese, el verso 18, vamos ahí. Dice: y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. En otras palabras, mis hermanos, estos dijeron: mira, tenemos otras cosas más importantes que hacer que atender a tu invitación. No nos importa tu invitación. ¿Se puede imaginar eso? Eso es lo que le estaban diciendo estos hombres al Señor. Los que despreciaron esa invitación de Dios, algún día, mis hermanos, suplicarán que los dejen entrar. Pero será demasiado tarde. Así como en el arca de Noé, ¿se acuerda? Todos se reían de Noé, que estaba construyendo un arca. ¿Y qué estás haciendo, Noé? No, pues una arca. ¿Y eso para qué? Si el mar está muy lejos. No, es que va a venir un diluvio y que va a llover y es tiempo de que se arrepienta. Y todos se reían de él. Y llegó el diluvio, ¿y qué pasó? La puerta del arca. ¿Pero quién cerró la puerta? Dios cerró la puerta. Fíjese, Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, nadie la abre, mis hermanos. Nadie. Los que se burlaban de Noé después querían entrar al arca y ya era demasiado tarde. Cuando se cierre la puerta del cielo, mis hermanos, para la celebración de esa gran cena, ya no habrá oportunidad, mis hermanos. Y eso es para ponernos a pensar, ¿sí o no? Es para que pensemos, reflexionemos. Analicemos entonces qué fue lo que dijeron estas personas, ¿sí? El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses, dice ahí, ¿verdad? Y aquí esta persona nos muestra, mis hermanos, que tenía un cuidado demasiado por las cosas materiales de este mundo. Esta persona, ¿sí? Yo le voy a hacer aquí algunas preguntas. Número 1, ¿es más importante inspeccionar una propiedad que asistir a la gran cena con el Hijo de Dios? ¿Usted qué cree? La siguiente pregunta:
¿Qué es más importante? ¿Ir a ver tu casa o tu negocio? A ver, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías si el presidente de los Estados Unidos, el actual todavía presidente, Donald Trump, te invita a cenar a la Casa Blanca, a la White House? ¿Qué harías? ¿Por qué me queda viendo, hermano? ¿No haría nada o qué? ¿Se quedaría así, verdad, impactado? ¿O qué? ¿Qué harías si el Donald Trump lo invita? ¿Sabes qué? Te invito a una cena, porque ya va a ser el cambio de mi gobierno y pues ando invitando a gente que venga. Y te invitaron. ¿Y tú qué harías? Hasta presumirías, mira, el correo, ¿no? A tus amigos, mira, me invitó Trump. ¿Y eso por qué te invitó? ¿Y a mí por qué no? ¿Cómo lo hiciste? ¿Verdad? Muchos te dirían. ¿Usted qué haría? Le aseguro que dejaría todo lo que tiene que hacer para estar en esa cena, ¿sí o no? Me canso si no. La deja todo, no importa, pierdo el negocio ese que está allí, no le hace. Te iba a ver un cliente, pero me espero. Voy a la Casa Blanca a la cena con Donald Trump. ¿Sí o no? Así es. Así es. Y ponle el nombre que quieras, ¿eh? No nada más el presidente. El gobernador Newsom, vamos a hablar del COVID, vente. Te invito a mi casa. Y ahí vas con el gobernador a hablar del COVID. Tengo buenas ideas, ahora se me ocurrieron otras. ¿Verdad? ¿Qué harías? Dejas todo y vas con el gobernador. A ver qué nuevas ideas tiene. Entonces, mis hermanos, aquí está la importancia del que invita, ¿sí o no? Está la importancia del que invita. No se puede comparar un presidente con Dios, ¿verdad que no? Es Dios quien está invitando, mis hermanos. Es el creador del universo que quiere que entres o que estés en su mesa. El creador del universo quiere que estés en su mesa. Él es el que te hace la invitación. Y esto, mis queridos hermanos, es una gran invitación. ¿No lo cree así? El creador del universo, más arriba que Trump, más arriba que cualquier hombre, nos está haciendo la invitación, mis hermanos. Otra pregunta. ¿Quién compra una propiedad y va a inspeccionarla en la noche? Esta excusa, mis hermanos, sí que es insultante, la verdad. Es despreciativa y además es tonta esa excusa. Porque en ese tiempo no había luz, mis hermanos. ¿Qué iba a ver en la noche una propiedad? ¿Qué le iba a ver? Espero que estemos listos, mis hermanos. ¿Sí? Porque lo único que tenemos seguros en esta vida, mis hermanos, ¿qué cree que es lo que tenemos seguro en esta vida? La muerte. Así es. ¿Y qué harías si te llama el Señor a la gran cena? ¿Qué harías? Hay cosas, mis hermanos, mucho más valiosas que las cosas de aquí en la tierra. ¿Sí lo creen? Recordemos que la vida del hombre es como la neblina, mis hermanos. Es como la flor del campo que hoy nace y mañana se seca. Cuando Jesús estaba diciendo esta parábola, mis hermanos, había mucha gente ahí escuchando y había muchos que daban cada excusa tonta. ¿Usted se acuerda de las excusas tontas que ponía cuando lo invitaban a la iglesia? ¿Sí se acuerda o no? Hey, te invito, vamos a la iglesia para que escuches el evangelio y conozcas a Cristo. ¿Y tú qué decías? Ay, es que sabes que no tengo tiempo. Ay, es que me duele la muela. ¿No? Ay, es que mi perrito Firulais me atropellaron. Ay, es que se me apareció la Llorona y me da miedo. Y puras excusas tontas, ¿no lo cree? Para no ir. Si se acuerda, ¿verdad? Ya si se rió es porque se acordó las excusas que ponía. Pues las mismas excusas, mis hermanos, ponemos hoy para no presentar, para no ir
a la invitación que el Señor nos hace todos los días. Las mismas excusas, mis hermanos. Y aquí no termina el asunto, ¿eh? Vea el versículo 19 de Lucas 14. Dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y mire, tener una yunta de bueyes en aquel tiempo, mis hermanos, equivalía a tener hoy un tractor. Una yunta. Y este iba a comprar 5, ¿eh? Fíjense. Si alguien tenía 2 yuntas, tenía manera de producir la tierra, mis hermanos. Y significaba riqueza. Pero tener 3 yuntas, tener 4, tener 5 yuntas de bueyes, mis hermanos, habla de alguien que es muy trabajador, ¿sí? Que había producido mucho, pero estaban tan afanados en producir más que trabajaban y trabajaban con 5 yuntas, ¿sí? Y sabe una cosa, trabajar con 5 yuntas era trabajar hectáreas de tierras. Aquí se le conoce como acres. Era trabajar acres de tierras con 5 yuntas de bueyes. Era generar riqueza también. Entonces, es ese tipo de personas, mis hermanos, que tienen un negocio, por ejemplo, ese de los tractores. Tienen un negocio, ¿verdad? Y dicen, ¿sabes qué? Pastor, ore por mí porque mi negocio anda mal. Oh, sí, claro que sí, oramos ore para que el Señor pues me prospere y que vaya mejorando y que haya más clientes. Sí, claro que sí, vamos a orar, ¿verdad? Y pues uno ora, ¿verdad? Inocentemente cae ahí uno y ora por esas personas. Y ya oras por él y todo, y el hermano ya no lo vuelves a ver hasta dentro de 6 meses. Oye, ¿qué pasó, hermano? Ya no te he visto. No, es que mi negocio, hermano. ¿Se acuerda aquella vez que oramos? Sí, pues está bien prosperado. ¿Y qué cree? Ya no me va a volver a ver. O dentro de 6 meses quizá. ¿Y por qué? Oye, pues que ya voy a abrir esta sucursal. Oh, mira qué bien. Y sí, lo ves, pero no en 6 meses, en 1 año. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Bueno, ya no sé si eres hermano, pero ¿cómo estás? No, bien, mira, aquí estamos, bien bendecidos, pastor. Oh, sí, ya tengo 10 sucursales. Ya me voy a expandir, no solamente en California. Ahora voy a ir a otros estados. No, pues entonces así, ¿qué? Y entonces, ¿tu vida espiritual qué? ¿No importa tu vida espiritual? ¿Es más importante entonces tu negocio? No, es que usted sabe, pastor. Usted sabe los negocios, los business. Es que si no, pues no prospera el negocio, ¿verdad? Entonces, viven engañados por las riquezas, mis hermanos. Entonces, lo que muestra este versículo es el engaño de las riquezas, mis hermanos. Porque la pregunta es, ¿quién prueba de noche una yunta de bueyes? ¿Quién? Y más en ese tiempo que no existía la luz eléctrica, le repito, ¿sí? Sonaba tonta la excusa, mis hermanos, y tan despreciativa. Yo creo que esta excusa hasta insultante, mis hermanos. Imagina al creador del universo que te hace una invitación y le sales con excusas. Mira, te invitan y dices, ay, mira, es que si yo voy ahí donde tú vas, mi abuelita se va a enojar. No le hace que se enoje tu abuelita, ve. No, es que luego me desheredera. No, es que si yo voy ahí donde tú vas, se enoja mi novia. Uy, ni siquiera es tu esposa y es tu novia y ya le tienes miedo. Cásate y ya veremos. Sí, pero la gente pone excusas tontas a lo que voy, mis hermanos. Sí. Nadie de aquí, mis hermanos, tiene excusa para decir, a mí nadie me enseñó la palabra de Dios. Nadie podrá acusarme que fui negligente, mis hermanos, en enseñarles la palabra de Dios para que sean buenos cristianos. ¿Sí o no? Pero si no quieren, entonces otros sí van a querer. Vendrán otros que sí quieren. ¿Sabes que yo sí quiero aprender? Oh, y van a venir. Lucas 14:20, por favor. Sigamos con las excusas.
Lucas 14:20 dice, y otro dijo, y este sí que tenía un mejor pretexto, ¿verdad? Fíjense lo que dijo este. Acabo de casarme y por tanto, pues no puedo ir, ¿verdad? Aquí lo que estaba mostrando, mis hermanos, es la preferencia por los placeres de la vida. Porque es un deleite casarse, ¿sí o no? A eso se le llama luna de miel. ¿Cuántos saben? Hay muchos deleites que son lícitos, en sí mismos. Por ejemplo, usted se prepara una carnita asada el domingo, saliendo de la iglesia, ¿sí? Con su choricito bien asado, su carnita así, su sirloin bien asadito, su guacamole, su pico de gallo, una tortilla recién hechecita así a mano. Ay, hermano, ya me dio hambre. ¿Verdad? Ese es un deleite, ¿sí o no? Luego haces el taquito y luego le das la mordida y lo disfrutas y hasta se cae aquí, ¿no? El guacamole. ¿Sí o no? Esos son deleites, mis hermanos, que son lícitos, que en sí no tienen ningún problema, ¿sí o no? Entonces, son una delicia. Y ¿sabe una cosa, mis hermanos? Casarse está en el plan de Dios, ¿sí o no? El casarse está en el plan de Dios para el hombre y la mujer. Pero escuche bien, mi hermano, no es lo más importante de la vida. Normalmente en las iglesias hay gente que viene para ver con quién se casa. Siempre te topas con gente así. Muchos creen que casarse trae automáticamente la felicidad. Pero no es verdad. Porque si fuera verdad, ¿por qué entonces hay tantos divorcios? Hay muchos divorcios. Entonces casarse está en el plan de Dios, pero no es lo más importante. Amén. Lucas 14:21, por favor. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. ¿Cuáles cosas? Que lo habían desairado. El siervo fue con su señor y le dijo, ¿sabes qué? Te han desairado. A todos aquellos que invitaste te desairaron. No quisieron venir. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, enojado, el padre de familia, que simboliza a Dios, el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y esos son los gentiles, mis hermanos. Todos los imperfectos físicamente, todos los imperfectos espiritualmente, los paganos, es decir, nosotros, mis hermanos. Recordemos que Jesús estaba rodeado de judíos cuando estaba explicando esta parábola. Y cuando él dijo esto último, los judíos más estrictos decían, ¿pero qué está diciendo este? ¿Cómo que vayan por los mancos, los cojos, los ciegos? ¿Cómo? Ellos estaban entendiendo que hacía alusión a ellos. Porque los judíos miran a otros que no son de su extirpe, que no son judíos, y los miran como inferiores. Y con desprecio también. Es más, ellos piensan que en los últimos tiempos, todo el mundo le va a servir a ellos. Que los gentiles les van a servir a ellos. Esa es una idea que ellos tienen. Pero el Señor dice, ve y tráelos acá. ¿A quiénes? A nosotros. Hágale así. A mí. Verso 22 dice, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. ¿Y sabe qué? Me gusta esa frase. Voltea a su alrededor. Como dijo el hermano, todavía hay lugar, caben todavía 6 familias aquí y tenemos espacio. Si la tierra, mis hermanos, en la que habitamos es como un granito de arena ante la inmensidad del universo, imagínense. Y aquí en este planeta habitamos casi 7,000 millones de habitantes, de personas. Si cabemos en un granito de arena, mis hermanos, hay lugar en el cielo.
¿Sí o no? De acuerdo a la magnitud del universo, hay mucho lugar en el cielo. Pero lo que es más impactante, mis hermanos, es lo que viene a continuación. Versículo 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. ¿Qué significa esta frase, fuérzalos a entrar? ¿Qué significa? Esta frase, mis hermanos, viene de una raíz etimológica, de una raíz griega, que significa provocar convicción sobre alguien bajo amenazas. Pero esas amenazas no son como de muerte, no son de que si no me haces caso te golpeo, si no me haces caso te mato, no son de ese tipo de amenazas, mis hermanos. Estas amenazas se refieren, mis hermanos, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Eso significa fuérzalos a entrar. Si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. También significa persuadir, mis hermanos. Presionar por medio de la predicación del Evangelio. ¿Cuántos llegaron a Cristo por medio de la predicación del Evangelio? Porque era constante, ¿sí o no? Todos los días, y hasta que un día dijiste, ok, vamos allí a donde tú quieres o tú dices que vas, vamos pues. Y llegaste, ¿y qué pasó? Te impactaste, aceptaste la invitación, ¿sí? Por eso Pablo decía ahí en 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Por eso, mis hermanos, todo el tiempo, fuera de tiempo y en tiempo, insistir, predicar el Evangelio. Es decir, mis hermanos, en toda ocasión, háblales la palabra, predícales la palabra. ¿Vienen dormidos, hermanos, o tienen frío? Entonces no dicen amén, hermano. Y luego dice ahí, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, habrá maestros que les van a predicar lo que ellos quieren y todos van a caer. Saca el campeón que llevas dentro y todos, sí. Vamos a orar por estos pañuelos ungidos. Vamos a ungir estos pañuelos y todos aquellos que los toquen van a ser sanados, y todos ahí creyendo. ¿Sí ha visto eso, hermanos? Es lo más reciente. Es lo más reciente del profeta, apóstol y todos los que vienen en Efesios 4:17. Los ministerios. Ya estaban orando por un montón de trapos para que el domingo los iban a repartir. No los iban a repartir, los iban a vender, mis hermanos. ¿A cuánto cree que cada trapito? Yo creo que vamos a hacer lo mismo aquí, ¿no? No es cierto. Imagínense, así me va. No, es en serio, mis hermanos. Solamente el Evangelio, mis hermanos. Tiempo y fuera de tiempo. Y hoy en día la gente tiene comezón de oír la palabra, pero muchos no saben distinguir y se van con falsas doctrinas. Y sabe una cosa, mis hermanos, aquí en Casa de Oración Southgate queremos cumplir con esta encomienda que habla Pablo a Timoteo. Por eso somos claros y directos en la proclamación del Evangelio. ¿Sí o no? Entonces esta frase, fuérzalos a entrar, eso significa, mis hermanos, háblales, diles que si me rechazan, les espera este fin. Ve, diles y adviérteles para que no tengan excusas. Por eso hay de aquellos que diluyen la fuerza del Evangelio, que lo disfrazan. El verdadero Evangelio, mis hermanos, nos descubre. ¿Sí o no? Y esto es lo que estaba haciendo Jesús, mis hermanos, por medio de la parábola. Ustedes me rechazan y me ponen cada excusa tonta, pero en aquel día su arrepentimiento será tardío, no habrá ya manera. Es lo que dice Jesús.
Y ya vámonos sobre el final, mis hermanos, de la parábola. Dice versículo 24: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y esta frase, gustará mi cena, significa probará mi cena. Que ninguno de los hombres que fueron convidados probará mi cena. La invitación, mis hermanos, es dejar todo lo superficial, dejar todo lo pasajero para abrazar lo eterno, mis hermanos. Pero es que yo me quiero casar, por ahí dirá el joven. Sí, está bien, pero ¿qué es más importante? ¿Casarte o hacer la voluntad de Dios? Pero yo quiero prosperar, yo quiero tener mi negocio. Está bien, pero ¿qué es más importante? ¿Tu negocio o tus yuntas se multipliquen o que la voluntad de Dios se haga en tu vida? Haz el negocio, pero no te olvides de lo más importante, mis hermanos, que es Dios. Y si compras una heredad, que no tome el lugar que le corresponde a Dios. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu palabra. Tu palabra que es muy clara y nos enseña y nos invita de que ya todo está preparado, que ya no necesitamos hacer nada, simplemente es acercarnos a ti en comunión. Comunión a través de tu Hijo para poder estar en la gran cena. Aquel día llegará, pero nosotros debemos de estar preparados para cuando llegue ese día. Y no queremos, Señor, rechazar, no queremos cambiar esta invitación que tú nos haces por cosas que son pasajeras, por cosas que pueden distraernos del objetivo principal. Podemos hacer ambas cosas sin descuidar lo más importante. Y no queremos descuidar lo más importante, Señor. Queremos hacer todo eso porque nos es lícito, pero queremos poner atención, Señor, a la invitación que tú nos has hecho. No queremos descuidar nuestra comunión contigo. Queremos, Señor, caminar en obediencia a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres paciente. Gracias, Señor, porque tú vienes pronto por tu iglesia. Cada vez se ve más cerca y más cerca tu llegada, Señor. Y por eso tenemos que estar cada vez más y más preparados, Señor. Y gracias por tu palabra que nos enseña, que nos instruye de cómo debemos de andar, de caminar, para no desviarnos del camino. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que ya lo sabe, mi hermano. La gran cena, la invitación ya está hecha. Amén.